Pero hermano, vea, yo le digo algo. Es ahí, en ese momento, donde nosotros tenemos que pensar muy bien lo que vamos a decir y cómo vamos a actuar. En ese momento de ira. Porque en ese momento de ira no es el que más grite, no es el que hable más duro. Y es más, casi siempre el que habla más duro es el que más equivocado está. Bueno, hermanos, tenemos buen tiempo para oír la palabra del Señor. Vamos a estar de pie, hermanos, y pidámosle al Señor que nos hable. Necesitamos el consejo de parte de Dios. ¿Cuántos vinieron con hambre? Amén. Hambre y sed de oír palabra. Sabe que, no sé si a usted le pasa, pero a veces cantamos muy sabroso, pero hace falta la palabra de Dios, el consejo. La palabra de Dios es la que nos limpia, nos instruye, nos capacita. Y es ahí donde Dios nos habla. Amén. Ahí es donde escuchamos la voz del Señor. Entonces digámosle que nos hable en esta preciosa mañana. No sé si algunos ya fueron a votar. ¿No? Ay, ¿ya unos votaron? Son tremendos ciudadanos ustedes. Ejemplares. Yo siempre voto después de la dominical. Entonces no los voy a demorar mucho para que vayan y ejerzan su voto democrático. Vote por el que sienta, pero vote como cristiano. ¿Sí? Y yo siempre lo he dicho, a veces somos cristianos y votamos como ateos. ¿Sí? Porque apoyamos al quien ni ama a Dios ni apoya las cosas de Dios. Y eso es votar como ateos. Gente que no ama a Dios no hay que apoyarla, hermano, porque se convierten en piedras de tropiezo para la iglesia. ¿Sabía eso? Sí, hermano. Un gobierno que esté en contra de las cosas de Dios. Y si no, pregúntele a algunos países donde es prohibido predicar la palabra de Dios. Y verá cómo cogen los cristianos. Para que sepa. Hay que apoyar, hermano, al que cree también en Dios. ¿Sí? Igual usted puede votar por el que quiera, ¿no? Eso sí. Todos somos libres de decidir. Entonces, oremos, hermano, pidámosle al Señor que nos hable. Señor Jesús, bendito Padre Celestial, aquí estamos delante de tu bendita y santa presencia, Señor. Te pedimos, mi Cristo amado, tú seas hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Somos necesitados de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos oír tu palabra. Cristo bendito del cielo, alabado, exaltado y glorificado sea tu nombre, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ahí donde leímos, ¿cuántos recuerdan? Amén. El versículo, ¿se acuerda el que le dije que íbamos a hablar? 23. Exacto, vamos a hablar sobre la templanza. El tema que hemos venido
llevando hace ya un buen tiempo es venciendo nuestras debilidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? La templanza es una virtud, es un fruto del Espíritu, ¿cierto? O sea, que es bueno tener la templanza. Entonces, ¿cuál es lo contrario de la templanza? ¿O no saben qué es templanza? Hay un silencio. Bueno, leamos el verso 23 y después nos vamos a Proverbios 25, 28. Le pido a Vanesita que lo proyecte. Dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora sí, Proverbios 25, 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Siéntese, hermanos. Eso, nuevamente digamos: gloria a Dios. Y usted sabe que a mí me gusta preguntar. Venga, Castañeda, venga para acá usted. Le faltó la corbatica. ¿Qué es lo contrario a la templanza? Debilidad. Debilidad. ¿Y qué es templanza? Tener uno carácter. Muy bien, siéntate. Muy bien. Ahora preguntémosle a una dama, a una mujer, una de las que no me está mirando, porque cuando yo hablo de mujer, todas voltean por otro lado. A ver, ¿a quién le preguntamos? Una que sabe mucho de la Biblia. A ver, ¿cuál de todas saben bastante la Biblia? Oiga, pero es que ninguna me voltea a ver. Mucho espíritu. ¿Quién? Lady Correa, que se agacha allá. Venga pues, Lady, usted. Por ahí la citaron, entonces parece que estudia. Las mismas preguntas. ¿Qué es templanza para usted? Bueno, para mí yo pienso que la templanza es el carácter que debe tener una persona. Carácter. Ya. ¿Con otra palabra? Con otra palabra. No. Bueno. No. ¿Y qué es lo contrario? Lo contrario, pues la indecisión que hay en esa persona, digamos que es de doble ánimo, podríamos decirlo, que no se sostiene en lo que piensa y en lo que cree. Ya. Muy bien, gracias. Bueno, pensaba que llegaran al punto. Templanza es dominio propio. Eso es templanza. Dominio propio. Precisamente vamos a hablar hoy del peligro de vivir sin dominio propio. Y el texto que acabamos de leer, Proverbios, mire lo que dice: como ciudad derribada y sin muro. ¿Cuántos han visto noticias en estos días de esos ataques que han habido ¿Han visto cómo quedan esas ciudades derribadas? Uy, hermano, eso queda, vea, devastación, escombros, humo. Estos días miraba yo una parte de una ciudad y mostraban, antes era así, mostraban edificios grandísimos y después del ataque, hermano, desolado. Incluso habían calles de todo eso y ahorita es puros escombros, hermano.
Y este texto me parece muy significativo. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, es decir, no tiene dominio propio. Vea, sin control, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestra vida queda vulnerable, y pudiéramos decirlo, susceptible a la destrucción. Ahora, ¿qué es dominio propio? Es la capacidad de controlar nuestros pensamientos. Oiga, yo hago una pregunta: ¿será importante controlar nuestros pensamientos? La Biblia dice: tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Es la capacidad de controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones. ¿Cuántos controlan sus emociones? Ahora la otra pregunta: ¿cuántos no controlan sus emociones? Hay gente que de cualquier cosita ya están iracundos, bravísimos, y se desfiguran de una manera que uno no los reconoce. Y por cualquier cosita, la ira los controla. Es la capacidad de controlar las palabras. Y con rabia decimos palabras de grueso calibre. Es la capacidad de controlar nuestros deseos para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios y no seguir nuestros impulsos. En otras palabras, el dominio propio es gobernarse a uno mismo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Es el texto de Gálatas. Templanza, la palabra templanza significa eso: dominio propio, autocontrol. Y pudiéramos decirlo a manera de introducción, que el dominio propio, cuando una persona tiene dominio propio, es todo lo contrario al texto. El hombre sin rienda, sin dominio propio, es una ciudad derribada y sin muros. Pero con dominio propio es una ciudad amurallada. ¿Sí ven? La Biblia y también la historia nos cuenta que en los tiempos bíblicos las ciudades tenían muros. ¿Y para qué servían esos muros? ¿Recuerdan ustedes una ciudad muy amurallada? Menciónenme una. Jericó. Eran tan grandes sus muros que la gente edificaban casas encima de los muros. ¿Cómo serían de grandes? Que podían edificar encima de los muros. Eran grandísimos. Y entonces por eso es que estaban confiados. Ningún enemigo podía entrar allá porque tenían muros inmensos. Ellos estaban confiados. ¿Sí? Pero bueno, contra Dios no hay muro que aguante. Pero entonces los muros los protegían de los enemigos. Si una ciudad perdía sus muros, quedaba expuesta al ataque. Cualquiera podía entrar, saquearla. La ciudad perdía su seguridad. Y es por eso que Salomón dice ahí que una persona sin dominio propio es como una ciudad sin muros. Es decir, es una persona que sus emociones lo gobiernan, sus impulsos lo controlan y por ende sus decisiones lo destruyen porque no tiene control. ¿Conocen a alguien así?
Ojo, no le vayan a decir nada porque... Y esa persona más bien la tienen en la casa aislada. No le digan nada. Porque es una chispita, es una dinamita en la casa. ¿Por qué? Porque no tiene autocontrol. Y ya como la gente lo conoce o la conoce, dejémoslo quietico. Entonces hoy hay muchas vidas destruidas, hermano. Y lo más terrible es que le echamos la culpa al diablo. Sí, porque los pentecostales tenemos esa costumbre, que todo es el diablo. Todo es el diablo. Y resulta de que no fue el diablo, sino que no tenía dominio propio. Entonces decimos, ¿se le metió el diablo? No, no se le ha metido ningún diablo, sino que no puede dominar sus impulsos, sus emociones. Mire lo importante, hermano, que nosotros aprendamos eso. Porque el dominio propio incluye control de emociones, control de palabras, control de deseo y control de decisiones. Por eso dice la Biblia, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. ¿Y qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. No me diga que un cristiano es buen cristiano cuando le dio sed y le dio el impulso de tomarse una cerveza y va y se la toma para la sed. No, es que tuve un impulso. ¿Qué dice usted? ¿Eso lo hace un cristiano? Pero es que una no es pecado, dicen por ahí. Dos tampoco, hasta tres. Es más, hay algunos por ahí que se llaman seguidores de Jesucristo o de Dios o de Jehová y dicen que el pecado es emborracharse. O sea que usted puede tomar, pero no te emborraches. Que ya si pasas de estar sobrio a borracho ya es pecado. Y toman el texto, no os embriaguéis con vino, y ni los borrachos, pero si no llegas a borracho, no has pecado. Y yo los conozco y los he visto, y son muy buenos para evangelizar, buenísimos. Y semanalmente evangelizan todo el día y terminan a celebrar en la cantina. Yo los conozco. Y es más, la Biblia nos habla de personas que no tuvieron dominio propio, pero que fracasaron. Por ejemplo, recordemos a Esaú. Esaú, Génesis 25, 29, no dominó su apetito. Y usted podría decir, pero es que estaba que se moría de hambre. No tenía dominio propio. Y mire que por ese apetito, dice la palabra del Señor, que vendió su primogenitura. Ahí está, del 29 al 34, usted lo puede leer. ¿Para qué me sirve la primogenitura si me voy a morir de hambre? Entonces no pudo dominar su apetito, su hambre. No dominó su hambre momentánea y cambió bendición eterna por un placer momentáneo. Y sabe, hermano, lastimosamente también hay hermanos así. ¿Y cómo así? ¿Sí? Hay hermanos que
saben que una comida les hace mal y se las comen. Y están enfermando el templo del Espíritu Santo. Para que sepa. Recuerdo una anécdota que nos contaba el hermano Álvaro Torres. Dice que estaban en una cumbre de pastores, bueno, no sé si fue él o alguien que nos contó, y resulta de que entre ellos había un pastor, muy buen predicador, de otra denominación, que le gustaba fumar, no había dejado, era pastor y no qué cosas, ¿no? Era pastor y no dejaba de fumar. Y decía que esa era su debilidad y que Dios la conocía. ¿Sí? Y entonces el otro pastor que no fumaba lo criticó. ¿Y cómo? ¿Cómo tú siendo pastor y estás fumando? Eso es un vicio. Pero entonces, ¿cómo se defendió el otro? Resulta que el otro tenía tremendo chicharrón en el plato. Dijo, y tú siendo pastor te estás envenenando con esa grasa, dañando el templo de Dios. Pero, hermano, vea, hay cosas que, verdad, hermano, comemos y nos estamos envenenando y que nos hacen mal. Amén, esposa mía. Que nos hacen mal. Y aún así la comemos. Yo tengo un hermano, no le voy a decir el nombre, pero a él le decían farmacia. Le decían farmacia hace mucho tiempo. Porque él tomaba y el alcohol, el aguardiente, el ron, le daba sarpullido en el cuerpo, le salían ronchas. Era alérgico a eso, al trago. Pero aún así, él tomaba y él sabía que al otro día le tocaba irse a inyectar. ¿Y sabe cuánto le costaba la inyección para ese alergia? 10,000 pesos. Y entonces cuando ya estaban prendidos y todo eso, le decían, vamos a hacer la colecta para la última botella. Y cuando él miraba que ya le quedan los 10,000, decía, no, estos son para la farmacia. Y por eso le decían farmacia. Y tenía que guardar los 10,000 pesos para hacerse inyectar al otro día para el sarpullido que le salía. ¿Te imaginas, hermano? ¿Qué era mejor? ¿Guardar 10,000 para la farmacia o dejar el vicio? ¿Cierto? Era mejor dejar el vicio. Pero entonces, como no tienen dominio propio, caen y lo siguen haciendo. ¿Y cuántos de nosotros éramos así? Yo era uno que yo decía, después de estar bien enguayabado, hermano, y hasta vomitando, yo decía, no vuelvo a tomar. Y a veces se levantaba uno, hermano, mire, que andábamos cogiendo café por allá en Antioquia, se levantaba uno 5 de la mañana a alistarse porque oscurito salíamos a trabajar y hasta lloviendo, y casi siempre en cosechas llueve que llueve y ese cafetal está mojado. Y nos íbamos tempranito a trabajar y ya estábamos debiendo casi que la semana por estar tomando trago, hermano. Porque el cantinero nos fiaba. Y todo por estar tomando, por estar en el vicio. Entonces, ¿por qué la persona no puede salir del vicio? 2 razones. Una, no tiene a Dios, y segundo, no tiene dominio propio. No puede dominarse. No puede. Entonces, eso es lo que hace, hermano. Y eso fue lo que hizo Esaú. No tenía dominio propio. Su hambre lo dominó. Y mire lo que dice Hebreos 12, 16 y 17. Dice que después quiso la bendición, y aunque la procuró con lágrimas, aunque lloraba y se humillaba,
ya no había nada que hacer. Ya. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En otras palabras, aunque llores, no te vale. ¿Todo por qué? Por un impulso, por una comida. Y todavía lentejas, hermano. No. Peor todavía. Hermano, muchos pierden su bendición por decisiones impulsivas, por decisiones de momento. Esta semana nomás miraba, hermano, que en un momento de rabia un esposo cogió a su esposa a martillazos, hermano. Mi esposa veía, señora, le dio martillazos en la cara, en el cráneo. Hermano, el esposo coger un martillo y darle en la cara, y con martillo todavía. ¿Sabe cuántos años le metieron a ese hombre? 28 años de cárcel. Yo creo que es poquito, ¿sí o no? ¿Todo por qué? Por un impulso, por no tener, hermano, dominio propio, dejarse llevar por los impulsos, por la ira. Y sabe, hermano, mirando las estadísticas, casi siempre los feminicidios son ocurridos, o quien los causa, su pareja sentimental. El gran porcentaje es que fue el esposo quien mató a la esposa. El gran porcentaje. El esposo matando. ¿Todo por qué? Por no tener dominio propio, por dejarse dominar de sus impulsos. Hablemos de otro hombre, Sansón. No dominó sus pasiones. Jueces capítulo 16. Tenía fuerza sobrenatural, tenía llamado de Dios, tenía un propósito grande, pero no tenía dominio propio. Sus deseos, su debilidad por mujeres, se dejó seducir por una llamada Dalila, aunque esa no fue la única. Tuvo más mujeres extranjeras. ¿Y qué pasó como consecuencia? Perdió su fuerza, perdió sus ojos, terminó preso, terminó siendo el hazmerreír de los filisteos, terminó como un caballo moliendo porque lo pusieron a moler, como un caballo. Ahí terminó encadenado, ciego, preso, un hombre ungido, destruido por falta de dominio propio. Y me da tristeza, hermanos, saber que también hombres de Dios, grandes predicadores, grandes ministros, grandes pastores, por no tener dominio propio, han perdido la bendición de Dios y hoy no están con nosotros. Y están perdidos porque no tuvieron dominio propio, porque se dejaron llevar por sus pasiones y hoy ya no están con nosotros. Saúl, tercer personaje. Saúl no tenía paciencia. Primera de Samuel 13, 8 al 14. Una ocasión vio que Samuel tardaba en llegar para ofrecer el sacrificio y entonces fue impaciente y no esperó. ¿Recuerdan esa parte? No, Samuel no viene. Los enemigos están encima. La gente quiere irse y nada que ofrecemos el sacrificio para empezar a pelear. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Mire lo que dijo:
tráeme el holocausto y ofrendas de paz. Hermano, y ofreció el holocausto. Pregunto yo, ¿Saúl era sacerdote? ¿Saúl tenía permiso para ofrecer el sacrificio? Tenía que haber esperado a Samuel. Y es más, hermano, mire que la paciencia es una virtud. Y cuando tú pierdes la paciencia, puedes perder los estribos. Ofreció el sacrificio él mismo. Y mire lo que le vino de consecuencia. Pase al verso 10 y vamos a leer hasta el verso número 14. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿de aquí qué? Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, pregunta, ¿qué has hecho? Y oiga lo que responde Saúl, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, Saúl, me dije, sí, él mismo habló con él mismo, Saúl, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Oiga lo que hice, me esforcé, la embarró. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente, en otras palabras traducido es, has actuado como un loco. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y oiga lo que dice el verso 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es decir, perdió el reino porque le faltó paciencia. Le faltó paciencia y perdió el reino. Y cuando usted estudia la vida de Saúl, el reino era lo que él más quería. Perdió lo que él más quería. Pero ojo, hombres de Dios también, no solo Esaú, no solo Sansón, no solo Saúl, sino que hombres tan grandes en la Biblia que también por un momento de impulso perdieron bendiciones tan grandes como Moisés. Hermano, Moisés, un hombre tan humilde que hablaba con Dios cara a cara, pero ¿sabe qué no pudo dominar en un momento? Su enojo. Y ahí se cumple lo que la Biblia dice. Como las moscas muertas hace de heder el perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es tenido por sabio y honorable. Una pequeña locura. Moisés no dominó su enojo. Números 27. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Háblale a la roca. Así le dijo, háblale a la roca. 7 al 12, Números 20, 7 al 12. Pero Moisés, enojado con el pueblo, no le habló, sino que la golpeó. Golpeó la roca. ¿Y qué sucede? Habló con ira, golpeó la roca. Y como consecuencia, hermano, no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Ahora, como has hecho esto, solamente la mirarás de lejos.
de lejos la vas a mirar, pero no vas a entrar. Hermano, por un pequeño impulso de ira, no entró a la tierra prometida. Incluso los grandes hombres de Dios pueden sufrir consecuencias por falta de autocontrol, por falta de dominio propio. Yo quiero decirle, hermano, vea, lo que usted tenga en su corazón es lo que va a salir a aflorar en un momento de ira, en un momento de rabia. Entonces alguien dice, cuando una persona actuó de esa manera, por ejemplo el que le hablaba, el que le cogió a martillazos a la esposa, otros que han cogido a la esposa a machete, ¿sí? Entonces uno dice, ¿y por qué? ¿Y tan bueno que era? Lo que pasa es que eso era lo que había dentro y lo dejó aflorar en ese momento de ira. ¿Cómo reaccionas? Piensa por un momento. Cuando te sacan la rabia, ¿cómo reaccionas? Yo conozco un hitos que si le hablan duro, él habla más duro. Y se van arremangando la camisa. ¿Sí? ¿Qué es? A ver. Sí, se ponen como gallitos de pelea, hermano. Así se ponen. Pero también quiero decirle, hermanos, en la Biblia encontramos no solo hombres que no dominaron su dominio propio, encontramos hombres que sí se pararon firmes. Por ejemplo, José. Génesis 39. La esposa de Potifar lo tentó, todos los días lo tentaba esa mujer. Yo me pongo a pensar que José hubiera podido caer. Y tenía hasta mucho de qué justificarse. Me vendieron mis hermanos, estoy en tierra ajena. Aquí quién me ve, aquí nadie me ve. Pero José sabía que Dios sí lo estaba viendo. ¿Y sabe qué dijo José? ¿Cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Y salió corriendo. Y aunque esa mujer lo agarró hasta de la ropa, hermano, él prefirió dejarle la ropa y salir a, ¿cómo se dice? A rejo boleado, hermano. Prefirió salir desnudo. Y él dice, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y salió corriendo. ¿Y cuál fue el resultado de haberse parado firme, de haber tenido dominio propio y no haber caído en la tentación? Que Dios lo levantó, lo sacó de todo eso, aunque fue a la cárcel, pero de allá salió siendo gobernador de Egipto. Dios lo recompensó porque tuvo dominio propio. David. Bueno, David nos habla de dos facetas. En un momento no tuvo dominio propio. Perdió su dominio propio después, pero antes, David nos enseña en 1 Samuel 24 que tuvo la oportunidad de matar a Saúl 2 veces. 2 veces. ¿Y sabe qué le decían los hombres de él? David, Dios te lo entregó en tu mano. Oiga, palabras bonitas, ¿no? Dios te lo entregó, es Dios que te lo puso, mátalo. O déjame yo lo mato. Ojo, que el enemigo a veces viene con palabras bonitas. Viene con palabras tentadoras, halagándote,
Por ejemplo, ¿cuántas veces le dice a la muchacha, tú tan joven, tan bonita, ¿por qué no muestras esas piernas? Imagínate tú con tu pelo así, así, ¿por qué no muestras un poco por aquí de escote? Es que tú eres muy bonita, pero estás muy tapada. Tu cuerpo. Y le sale con palabras tentadoras. Pero es ahí donde la muchacha mira si tiene dominio propio y cae o no. Entonces sus hombres le dijeron, Dios te lo entregó. Pero ¿sabe qué dijo David? No extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Dominó su enojo, dominó su deseo de venganza. Y como resultado, hermano, Dios lo estableció como rey sobre Israel. Y es más, yo le quiero decir, hermano, David fue y será el mejor rey que ha tenido Israel. El mejor, no hay otro. Aunque otros reinaron más que él, hubo uno que reinó 52 años. Imagínense, 52 años reinando, mucho tiempo. ¿Cuánto reinó David? 40 años. ¿Sí? Pero a pesar de eso fue el mejor rey. Aunque hubo un momento en que perdió el dominio propio y lo llevó a la tragedia. Acuérdese cuando vio a Betsabé, perdió su dominio propio y lo llevó a grandes consecuencias, pero se arrepintió y Dios lo restauró. Amén. José, David tenían dominio propio. Pero la Biblia nos habla de otro que también tenía dominio propio. Y es nuestro mayor ejemplo, Jesús. Jesús tenía dominio propio. La Biblia dice que cuando lo insultaban, 1 Pedro 2:23, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando lo golpeaban, no respondía con violencia. Y es más, en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, Jesús es nuestro mayor ejemplo de dominio propio. Y yo te pregunto a ti, ¿qué haces cuando hablan mal de ti? Hay unos que dicen, Señor, llévatelo, te lo mando. ¿Cómo reaccionas cuando te levantan un chisme? ¿Cómo reaccionas cuando te hacen cosas malas? Cuando te ofenden, ¿cómo reaccionas? Respóndete. Porque yo quiero decirle, hermano, qué peligroso es perder el dominio propio. Sí. Voy a darle varias razones por qué es peligroso. Cuando no tenemos dominio propio, abre la puerta al pecado. Porque el deseo descontrolado produce pecado. ¿Sí? Número 2, porque destruye relaciones. ¿Cuántas familias hoy han sido destruidas? Palabras dichas con ira, decisiones impulsivas, falta de control emocional, pero cuando ya vienen en sí, caen en cuenta de lo que han hecho, ya es demasiado tarde. Por un impulso. Perdieron su hogar, perdieron incluso hasta su salvación por no tener dominio propio.
Número 3, porque arruina el propósito de Dios. Bueno, ¿cuántos ministerios arruinados? ¿Cuántos pastores que ya no están con nosotros porque no tuvieron dominio propio? Porque no pudieron dominar su ira, su orgullo, su impulsividad. Número 4, porque nos hace vulnerables al enemigo. Hermanos, sin dominio propio, podemos decir que le abrimos puertas al enemigo. Porque el enemigo conoce nuestra debilidad. Es como él conoce nuestra debilidad, por ahí se le mete a usted. Y entonces empieza a atacarlo. Número 5, porque las decisiones impulsivas siempre traen consecuencias a largo plazo. Un momento sin control puede traer años de dolor. Podemos perder grandes oportunidades y causa también cicatrices, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de aquellos que nos rodean. ¿Cuántos en un momento de ira han dicho palabras? Y dicen por ahí que las palabras hieren más que los mismos golpes. Palabras hirientes, palabras que destruyen. Pero qué bueno aprender de la palabra del Señor cuando dice: la blanda respuesta apacigua la ira. ¿Cuánto nos hace falta aprender? Ahora, ¿por qué debemos desarrollar dominio propio? Hermano, porque demuestra madurez espiritual. Cuando tú puedes dominar tus impulsos, cuando tú puedes dominar tu ira, cuando tú puedes dominar tus deseos, eso demuestra madurez espiritual. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Eso lo dice la palabra del Señor. Porque protege nuestra vida. Mire que el dominio propio, hermano, cuando tú puedes dominar tu dominio propio, eso hace que te libre de cantidades de problemas. Porque nos permite tomar decisiones sabias. Una decisión calmada casi siempre son mejores. Y vea, hermano, yo siempre me gusta pensar que incluso nosotros en el hogar, los que tenemos esposa, que somos casados, los que tienen esposo, preguntémosle primero a las esposas: esposas, ¿su esposo las hace enojar por momentos? ¿Sí? Yo no me salvo. ¿No es que somos seres humanos imperfectos? Ahora le pregunto a los esposos: esposos, ¿su esposa los hace enojar? Amén y amén. Un amén remachado. Si no nos digamos mentiras, nosotros a veces hacemos enojar a la esposa, pero ellas también nos hacen enojar a nosotros. Pero hermano, vea, yo le digo algo: es ahí, en ese momento, donde nosotros tenemos que pensar muy bien lo que vamos a decir y cómo vamos a actuar en ese momento de ira. Porque en ese momento de ira no es el que más grite,
no es el que hable más duro. Y es más, casi siempre el que habla más duro es el que más equivocado está. Sí, casi siempre. Y a veces, como está tan equivocado, quiere justificar sus equivocaciones hablando más duro. A gritos, sí. Con los gritos. Casi siempre es así. Pero es ahí donde tenemos que analizar y pensar muy bien qué es lo que vamos a decir. Bueno, yo tengo algo, hermano. Y es que yo trato casi siempre. Le pido al Señor que me ayude mejor a callar. Y a veces yo estoy que le digo cantidades de cosas a mi esposa, pero yo digo más bien, estoy callado. Porque es en ese momento de acaloramiento, hermano, usted puede decir cosas que después se tendrá que arrepentir. Y yo prefiero sentarme a dialogar con ella cuando ella ya está calmada y yo también. Porque ahí sí ya hay un diálogo. Ahora sí, venga, dígame, ¿por qué estás enojada? Y si siento que le pregunte, no, lo que pasa es que todavía está enojada, después hablamos. Y yo veo que me alza la voz, no, así no. Después hablamos entonces. Porque es que uno con ira no puede dialogar. No hay un diálogo, se llama una pelea. Entonces es ahí donde llega el dominio propio, hermano. Es ahí. Cuando tú tienes dominio propio, glorificas a Dios. Cuando controlamos nuestra lengua, nuestras emociones, nuestros impulsos, porque estamos reflejando a Cristo en nuestra forma de actuar en esos momentos. Es ahí cuando reflejamos, hermano, la madurez que tenemos y cómo Cristo ha moldeado nuestra vida. Cuando usted ve un hermano por allá peleando, porque también los hay, también los he visto peleando en la calle. Y hasta servidores peleando. No estamos dando un buen ejemplo, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que dice el inconverso? Como dicen en mi tierra, ¡ajú, el evangélico! Sí, lo primero que sale a reflejar es, ve que es que evangélico. Porque ellos saben que el evangélico no debe actuar de esa manera. No debe. Y a veces nos pasa eso y peleamos por cualquier cosa. Y compramos una pelea. Porque no sabemos dominar nuestras emociones, nuestros impulsos. Cuando dominamos o cuando tenemos dominio propio, hermano, eso nos prepara para grandes cosas. Dios no le entrega grandes responsabilidades a personas sin dominio propio. Imagínese usted un líder bien iracundo. ¿Cómo reacciona una persona bien iracunda que no sabe dominar esa ira? Si usted y yo sabemos que en un comité hay personas de diferentes clases de temperamentos. Hay unos muy amables, muy sencillos, que todo lo que usted dice, bueno señor, buena señora. Hay otros que no. Hay otros que siempre le buscan el pero a todo. Hay unos que son negativos para todo. Para todo. Esto no se puede. Y hay unos que les gusta es formar conflicto.
Pero es ahí donde el líder tiene que tener dominio propio para poder liderar. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo para desarrollar dominio propio? Sin lugar a dudas, ahí nos toca volver a Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Hermanos, llenémonos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da como fruto dominio propio, templanza. Cuando usted sienta que con cualquier cosita se está enojando, le falta dominio propio. Le falta un poquito más de oración. Le falta un poquito más de búsqueda de Dios. Hermano, y esto nos ataca a todos. Porque la palabra de Dios va para allá y va para acá también. ¿Sí? Hay momentos que a mí me pasa eso y ¿sabe qué me dice mi esposa? Vaya, ore, me dice. Sí, a mí me... Uy, mi hijito, vaya, ore. Sí, porque parece que mis emociones me están dominando. Y como tengo mi esposa que es sabia, entonces vaya, ore, mi hijo, le falta oración. Entonces dice, verdad, tiene razón, me falta oración. Hermano, con oración y con el Espíritu Santo podemos tener dominio propio. Sí, hermano. Usted siente que, por ejemplo, los del enojo, domínelo con oración, hermano. Los que se le torea la carne. Sí, porque el enemigo nos tienta por cualquier lado. Usted soltero que no puede dominar esa carne, métase en oración. ¿Sí? Vaya, ore por su abuela. Con frases de mi esposa también. Vaya, ore por los enfermos, hermano. O péguese un baño con agua fría, pero haga algo. Verás que, hermano, todo eso impulsos se van dominando. Otra cosa, hermano, que es difícil pero que debemos hacerlo. Piense primero antes de actuar. Piense. Antes de hablar, piense lo que va a decir. No haga como el insensato. El insensato dice: yo no pienso para hablar, yo hablo y me atengo a las consecuencias. No está bien. Piense primero. Porque a veces eso es lo que nos falta, pensar primero. Porque el problema es que a veces pensamos después, cuando ya la hemos embarrado hasta que ya. Riegue leche y vuélvala a recoger a ver cómo queda. Perdón, es que lo que dije no era así. Ya la embarramos. Aunque también a veces no nos entienden. Pero piense primero antes de actuar, controlando la lengua. Santiago 1:19 dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero a veces hacemos lo contrario. Nos airamos primero, hablamos y sin escuchar. Bueno, yo no sé si a todos nos pasa eso, hermano, pero uno de los grandes problemas que hay en los hogares, hermano, es que no oímos a nuestra pareja. No oímos. Y por no escucharla,
tenemos grandes dificultades y problemas por no oír. Entonces, primero, todo hombre sea pronto para oír. Oiga primero. Después de oír, ya le dio la oportunidad a la otra persona de hablar, entonces ahora sí, hable usted. Tardo para hablar y tardo para irarse. Y otra cosa, hermano, que debemos hacer para ayudar a ese dominio propio es evitar situaciones de tentación. Evite situaciones en que puede ser tentado. Evite. Hay hermanos que tienen el don de ir a hablar, a evangelizar a los prostíbulos. Está bien que vaya a hablar y háblele a las personas, pero no vaya solo. Es sabio. Listo, si tienes un llamado a hablarle a esas personas, está bien, pero no vaya solo, vaya con otro. Vaya acompañado con otro. ¿Sí o no? Porque yo veo que David va entrando al prostíbulo, yo no voy a pensar que estaba evangelizando. Entonces hay que ser sabio. Hay que ser sabio, hermano. No visite a la hermana cuando está sola. No. No entre a una casa aunque sea casada y resulta de que está sola. ¿Qué va a pensar el esposo cuando le estás hablando? Ahí solitos y de pronto hasta en una pieza. No, hermano. Tenemos que usar la sabiduría. Por eso se levantan muchos cuentos. Porque a veces le damos hasta posada a personas que nos dio pesar. Mi esposa se fue para la sierra, estoy solo, y llegó una hermana, hermano, ¿me da posada? Ah, claro, hermana. No, si yo estoy solo, no. No, pues como mi esposa se fue, quedó el nido vacío, pues venga usted y duerme. No, señor. No. No está bien. Porque pasa lo del cuento. Usted sola, yo solo, la casa sola. Hermano, evitemos situaciones de tentación. Aprendamos lo de José. ¿Qué hizo José? Huyó. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Huid de la fornicación. A veces la victoria, hermano, está en salir corriendo. A mí me han dicho homosexual. A mí me lo han dicho. Porque salí corriendo a una tentación. Y usted lo que pasa es que es gay. No, gay no. Soy hijo de Dios, que es otra cosa. Y no estaría hoy predicando aquí la palabra del Señor si no hubiera salido corriendo. Para que sepa. Es mejor que te digan gay, homosexual y de todo. Pero huye de la tentación. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque esto agrada a Dios. Yo creo que nuestra meta es agradar a Dios. Amén. Y ya, llegando a la conclusión, volvemos al texto de inicio.
como ciudad sin muro, es el hombre sin dominio propio. Pero Dios quiere, hermano, levantar murallas espirituales en nuestra vida. Hermano, si aprendemos a dominar nuestros impulsos, nuestra lengua, nuestras emociones, nuestros deseos, viviremos vidas firmes, bendecidas y protegidas. Y escuche esto, hermano. Una vida sin dominio propio se destruye en minutos. Pero una vida con dominio propio puede ser usada por Dios por generaciones. ¿Cuántos necesitan dominio propio en esta mañana? Vamos a estar de pie. Yo quiero orar por alguien. ¿Cuántos necesitan poner su ira, sus impulsos, sus decisiones en las manos de Dios? Venga, hermano, si usted es uno que se deja llevar por sus pensamientos, es uno que se deja llevar por el momento, si es uno que se deja llevar por la ira, por ese momento y explota, venga, ponga esas emociones en las manos de Dios. Póngalas. Es mejor reconocer que necesitamos un cambio y no seguir de la misma manera, destruyéndonos a nosotros mismos. Ponga ese impulso. Ponga esos pensamientos en las manos de Dios. Señor Jesús, delante de tu presencia estamos, Señor. Aquí estamos, oh Dios, en esta mañana, Jesús. Dígale, Señor, ayúdame a dominar mi cuerpo, mi mente, mi alma, mis deseos, mis pensamientos, mis emociones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. A no actuar a la ligera, Señor. Ayúdanos a pensar antes de hablar, a pensar antes de actuar, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno que nos llevemos este mensaje en el corazón, hermano. Y cuando le venga ese momento de impulso, acuérdese: ayúdame a controlarme, Señor. Ayúdame a tener dominio propio. Gloria a Dios. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que nos has traído en esta mañana, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Bendito y adorado es tu nombre para siempre, Señor Jesús. Gracias, mi Rey amado. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, Padre Celestial. Amén y amén. Pentecostales Activos TV.